que dieron vida a nuestro pasado y que queremos que se les den a nuestro futuro. Resistiremos y no permitiremos más tiernas, Jánovas y Toys destruidos. Arteaga no regla, ríos vivos, ¿ya no? ¿Pero qué es Yesa? Yesa es un embalse situado entre el Pirineo aragonés y el Navarro, formado por el represamiento del río Aragón. Los trabajos de construcción comenzaron en 1936 y fueron finalizados en el 59 en el marco de los planes hidrológicos del régimen franquista. Las aguas del pantano de Yesa, con una capacidad de 470 millones de metros cúbicos, discurrirán por el canal de las Bardenas. El Generalísimo, que se haya acompañado por los ministros de Obras Públicas, Agricultura y Gobernación, abre las compuertas. En toda la cuenca del Ebro, de mitades del siglo XX a aquí, de 13.000 personas han dejado sus casas por motivo directo de embalses. Así es. En el caso de Yesa se llegaron a inundar 2.400 hectáreas y 1.500 vecinos se vieron forzados a abandonar sus hogares. Tras la muerte del dictador se plantea triplicar la capacidad del embalse y en 1985 se hace público el proyecto de recrecimiento de Yesa, lo cual suponía nuevas inundaciones y desplazamientos. Nuestros padres ya se oponen al recrecimiento de este embalse que va a traer exactamente las mismas consecuencias. Va a inundar las tierras de cultivo de nuestros pueblos. En nuestros pueblos el principal motor económico es la agricultura y la ganadería, entonces pues se opusieron desde el primer momento pues porque iba a abocar a nuestro pueblo a la desaparición, ¿no? como a otros pueblos de nuestra zona. A pesar de esta oposición, se da luz verde al proyecto y el 11 de julio del 2000 se adjudica la ampliación a las constructoras FCC, Ferrovial y ACS, con una dotación inicial de 113 millones de euros. En la actualidad, el presupuesto se ha cuadruplicado hasta alcanzar la cifra de 450 millones de euros. Por cierto, un dato. Carlos Escartín era por aquel entonces el secretario de Estado de Aguas, es decir, el responsable de la tramitación del proyecto, pero poco después de la adjudicación entró a trabajar como director de contratación en la constructora ACS, cobrando por ello un salario de 120.000 euros anuales. El plan de recrecimiento supondría la inundación de 771 hectáreas, que harían desaparecer importantes yacimientos arqueológicos, así como los medios de subsistencia de los vecinos de poblaciones cercanas como Sigüés, Mianos o la propia Artieda. La administración te aplica la ley de expropiación forzosa del año 54, de época franquista aún, y de igual modo estas tierras te las expropian, como ha sucedido en nuestro caso, que ya en el pueblo nos han expropiado 70 hectáreas sin que esté el pantano hecho, sin que las aguas hayan llegado aún. Pero los motivos para oponerse al recrecimiento no acaban aquí. Desde su inicio, la obra se ha topado con infinidad de problemas técnicos que ponían en riesgo la integridad de la estructura debido a la composición geológica del terreno. Geográficamente era idóneo, pero geológicamente era lo peor, porque estas dos laderas tan apetecibles para construir una presa eran súper inestables. Tanto es así que el propio ingeniero constructor del proyecto original, René Petit, expresó sus temores acerca del posible recrecimiento del embalse. Que tenía pesadillas, reconocía que tenía pesadillas en las que se despertaba viendo la presa derrumbada y la consecuente catástrofe humanitaria por su acción. Y no es para menos. En el caso de que la estructura colapsara, podría generarse una ola gigante que en 16 minutos alcanzaría la población de Sangüesa, poniendo en peligro la vida de sus más de 5.000 habitantes. El problema de que esta ladera en un momento dado se precipitara de forma súbita al embalse era que podía generar una ola que sobrepasara la presa actual y esta ola pues llegara a inundar los pueblos que hay aguas abajo. Un desastre como este aconteció en el italiano Valle de Bayont en 1963, llevándose la vida de 1.909 personas. Pero según avanzan las obras, la inestabilidad del terreno ya está teniendo sus primeras consecuencias. Han aparecido grietas en la estructura, se han hundido algunas calles y los habitantes de las zonas más peligrosas han sido desalojados de sus casas. Han terminado modificando el proyecto, invirtiendo 25 millones de euros más para expropiarles estas viviendas, que vienen a ser 103 viviendas expropiadas, y bueno, todavía no se les ha pagado, pero bueno, esta gente ha tenido su propia batalla particular.
Los vecinos de la zona se han movilizado contra la irracionalidad de esta obra y en defensa de sus hogares y medios de vida, enfrentándose así a la Confederación Hidrográfica del Ebro. El 10 de octubre de 2012, las gentes de Artieda trataron una vez más de impedir el paso a los funcionarios de la Confederación que iban al pueblo a hacer efectivas las expropiaciones, suscitando una contundente respuesta por parte de las autoridades. Los antidisturbios en formación, un helicóptero sobrevolando la zona, ya te digo, para 70 personas en medio de una carretera comarcal. Estos fueron los hechos que llevaron a la imputación de 8 de los vecinos allí presentes, origen de la plataforma por la absolución de los 8 de Illesa. Hoy entrevistamos a Víctor y Sergio, vecinos de Artieda, miembros de la asociación Río Aragón y de la plataforma por la absolución de los 8 de Illesa. Nos van a contar de primera mano qué sucedió el día de la carga policial y cómo ha sido el proceso desde entonces. Bueno, los hechos se produjeron en octubre del 2012. Venían a expropiar parte de las tierras de Artieda para las obras complementarias del embalse y bueno, y como en anteriores ocasiones, el pueblo se ha opuesto a estas expropiaciones políticamente y se ha opuesto físicamente, no dejando entrar a los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el término municipal del pueblo. Directamente en la carretera no se les dejaba pasar. Un acto totalmente pacífico, como otras veces, sentado en la carretera, bueno, en todos los casos de pie, pero y nunca ha habido ninguna confrontación física. O sea, sí que ha habido confrontación verbal, pero nunca ha habido ningún problema. Y en este caso, en octubre de 2012, pues la Guardia Civil, no sabemos exactamente cuál fue el motivo, decidió cargar contra nosotros. Nosotros respondimos, estábamos de pie, respondimos sentándonos en el suelo. De esto hay vídeos en YouTube que se pueden ver. Y bueno, tuvimos en total, ¿cuántos heridos? 12 heridos con partes de lesiones de médico, o sea, del centro de salud. Y para nuestra sorpresa, pues tiempo después imputaron a 8 de nosotras por estos hechos, en los que, ya te digo, fuimos absolutamente pacíficos. En esta concentración participó todo el pueblo, desde todas las edades, desde niños hasta ancianos, y en ningún momento pues fue algo violento. En los 3 años siguientes se ha llevado a cabo todo el proceso de instrucción, en el que las 8 personas primero pasamos a declarar ante la Guardia Civil, luego en el juzgado de instrucción y demás. En junio de este año fue cuando salió la petición de Fiscalía y la acusación particular, en el que entre los 8 de Illesa sumamos una pena de 37 años de cárcel más 22.000 euros en fianzas, y a nivel individual hay uno de los 8 que se le imputan 2 años y medio, otro se le imputan 6 años y medio y a los 6 restantes 4 años y medio. Las imputaciones son las típicas en estos casos de represión social y de criminalización de la protesta de la sociedad, que son desórdenes públicos, son atentado a la autoridad con agravante de lesiones, que esto es el cargo por el cual a todos y cada uno de nosotros pues nos piden lo máximo que permite la ley, que son 2 años y medio, y luego se suman otros cargos hasta que pues, a cada uno lo que le toca. Y esto dio origen a la creación de lo que se ha denominado la plataforma de apoyo a los 8 de Illesa, que tiene un objetivo principal, que es el conseguir la absolución inmediata, la solución ya de los 8 de Illesa, bajo el argumento y el pretexto de, como decimos en nuestra tierra, en aragonés, defender la tierra no hay delito, que es defender la tierra no es ningún delito, porque así lo entendemos nosotros, que aquel día, independientemente de que nosotros estemos oponiendo a una expropiación de tierras consecuencia del recrecimiento de un pantano, aquel día estábamos sobre todo y ante todo defendiendo el derecho de quien quiere seguir viviendo en su tierra
y entendemos que lo que aquel día se quería llevar era un desahucio en el que no nos quitan la casa, pero sí que nos quitan nuestra fuente económica, que son los campos. Muchas gracias a ambos por venir hoy hasta aquí a hablarnos de vuestra lucha. Gracias a Izquierda Diario por habernos hecho esta entrevista y bueno, porque nuestro caso trasciende un poco de las mugas o de las fronteras de nuestra tierra y viene también al Estado español. Sí, bueno, lo mismo agradeceros que os hayáis implicado en este modo, que nos hayáis dado voz, que colaboréis en la difusión de nuestra causa y nada, que al final la solidaridad puede todo y es la ternura de los pueblos. Es la ternura de los pueblos y poco más. Agradeceros profundamente vuestro apoyo. La represión es un revulsivo del Estado, de un Estado que sirve a quien sirve al capital, sirve a la burguesía, hacia unas personas o hacia unos movimientos que le estamos plantando cara. Y bueno, Ángel o Alfon fueron detenidos por una huelga de mineros o fueron detenidos por una huelga nacional, o nosotros fuimos detenidos por una movilización en contra de un embalse. En lo que nos tenemos que centrar es en luchar contra este embalse, es en luchar por los derechos laborales de estos mineros o es en luchar por los derechos de la clase trabajadora.